por el saludo para todos. Mi nombre es Luis Ángel Ortiz Díaz, hago parte del equipo de seguridad y salud del trabajo de Cevicol. Cevicol, comprometido con la preservación de la salud de todos sus trabajadores, ha organizado la presente capacitación en prevención de la accidentalidad y enfermedad laboral para todos sus colaboradores. Recordando que durante el último año hemos evidenciado un importante aumento de accidentes laborales, específicamente locativos, es este que ocurre en nuestro desplazamiento por las diferentes áreas en el cumplimiento de nuestras funciones laborales. Quiero darles unas pequeñas recomendaciones. El caminar para todos nosotros es una actividad cotidiana y automática para nuestro cerebro. Por lo tanto, tendemos a omitir los cuidados que debemos tener durante estos desplazamientos, y es en esos momentos en los cuales ocurren los accidentes. Para evitar que nos ocurra a nosotros, debemos hacer lo siguiente. No utilicemos elementos distractores como celulares durante nuestros traslados. Utilicemos siempre el pasamanos al subir y bajar las escaleras. Subir y bajar las escaleras siempre debemos realizarlo por nuestro brazo derecho. Si evidenciamos que el piso se encuentra húmedo, evitemos pasar por allí. Si no tenemos ninguna otra opción, hagámoslo siempre de una manera pausada y procuremos llevar nuestras manos libres. Si transitamos por áreas sin iluminación, hagámoslo siempre con una linterna. Verifiquemos siempre la suela de nuestros zapatos, que ésta no se encuentre lisa, y reportemos cualquier condición locativa insegura que nos pueda ocasionar un accidente. Para ampliar más la información, le doy paso a la profesional de seguridad y salud en el trabajo, Mayra Palacios. Ella es profesional de nuestra ARL ATSA. Mayra, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como acabo de decir el compañero, vamos a hablar todo el tema de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y es importante tener en cuenta todas esas recomendaciones que nos acabaron de decir, porque es uno de los accidentes que más se presentan y más lesiones incapacitantes tienen en su lugar de trabajo, y pues la idea es generar toda la prevención para que esto no siga sucediendo. El día de hoy vamos a hablar sobre las responsabilidades que tenemos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y así como nosotros queremos prevenir, pues yo debo identificar para poder prevenir. Y es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque lo que yo no conozco, pues no lo puedo prevenir. Entonces debo aprender a identificar los peligros y los riesgos, y de igual forma los actos y las condiciones inseguras. Vamos a hacer una actividad de peligro y riesgos para que ustedes sepan cómo realizarlo, unas normas de seguridad, unas medidas de prevención y control, y por supuesto esta capacitación tiene una evaluación. Como objetivo, entonces, está el identificar los factores de riesgo asociados a nuestro lugar de trabajo, independientemente de donde nosotros estemos. Debemos estar capacitados, y sobre todo yo siempre digo que es tener ese ojo de águila al momento de estar en su trabajo, que usted diga, esto me puede ocasionar algún daño. Entonces, inmediatamente usted sabe que esto me puede ocasionar algún daño, debo reportarlo, inclusive en algún momento se puede quitar de una vez si es una silla que está mal ubicada, si de pronto es una caneca mal ubicada, si es que falta un escalón, si está dañado, pues inmediatamente yo puedo hacer una corrección. Pero es importante siempre identificarlo, no cuando ya pasó, ya cuando me accidenté, sino antes de que sucedan las cosas. Identificar las causas de los accidentes asociados a su ambiente laboral y definir las medidas de control para la prevención de estos accidentes. Entonces vamos a iniciar con las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Si de pronto de esa capacitación tienen alguna duda o alguna inquietud, pues no duden comunicarse con el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder responder todas estas. Vamos a hablar de los conceptos normativos básicos dentro de la ARL, trabajador y empleador, porque muchas veces nosotros se nos olvida que como trabajadores tenemos unas responsabilidades importantes dentro del sistema de gestión, porque esto es un conjunto, un engranaje, en el que así como nosotros como organización, como ARL, le exigimos, es importante que ustedes como trabajadores también realicen todas estas actividades. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que en toda la multiplicidad de sucesos que puede llegar a suceder, valga la redundancia, en su ambiente laboral, el único afectado siempre va a ser usted como trabajador. Y a esto vamos nosotros en la prevención.
La prevención está precisamente enfocada a que usted como trabajador cuente con ambientes llenos de confort, con ambientes llenos de todas estos conceptos en torno hacia su autocuidado, con el fin de que no se me vaya a accidentar y mucho menos se me vaya a enfermar. ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros como ARL? Para que ustedes también la tengan presente, porque todos los que están acá tienen una ARL, que es AXA Colpatria, están afiliados a ellas y es la ARL que nos va a cubrir en caso tal de que tengamos un accidente de trabajo y pues que nos ayuda brindar asesoría y asistencia técnica, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, todo lo que son capacitaciones, formaciones en temas puntuales a la organización, establecer actividades de promoción y prevención. De pronto nosotros vemos a veces que hay un peligro muy latente, entonces tenemos el locativo. Junto con la ARL podemos hacer campañas para la prevención de esto y lógicamente hacer trabajador las asistenciales y las económicas. Si usted una vez tenga un accidente de trabajo o una enfermedad de tipo laboral, usted va a tener una asistencia médica, una hospitalización y todo lo que se derive bajo un tratamiento médico. Y económicas, pues va a tener un pago de incapacidad laboral, se le va a pensionar si llega a ser el caso, indemnizar si llega a ser el caso, y pues todo lo que requiera en caso tal de su accidente o su enfermedad laboral. Esto garantiza que el empleador es el que paga pues su ARL, garantiza que usted esté cubierto ante su eventualidad laboral y esto nos ayuda precisamente a que cuando nosotros tengamos esta eventualidad no quedemos por ahí dando vueltas, como decimos comúnmente, sino tengamos toda la protección para que tengamos un tratamiento totalmente adecuado. ¿Qué responsabilidades tiene el empleador? Porque como yo les decía, esto es un engranaje, tanto la ARL, el empleador también tiene una responsabilidad. Y esto está dentro de que la empresa tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y este sistema de gestión nos ayuda a enfocar, a determinar y a verificar cuáles son los peligros asociados a su cargo y de igual forma a mitigar que estos peligros me ocasionen accidentalidad. Y es por eso que se hace, tenemos un departamento de seguridad en el trabajo con unas personas que están encargadas a apoyarlos, a prevenir, a generar actividades, capacitaciones, a inspeccionar sus lugares de trabajo, a entregar elementos de protección, a conformar comités con el fin de que todo esto se haga hacia la mejora continua y sea el cumplimiento normativo aplicable en Colombia. Pero claro, nosotros también como trabajadores tenemos unas responsabilidades y es importante traerlas a colación. Una es procurar el cuidado integral de mi salud. El procurar el cuidado integral de mi salud no es subir y bajar las escaleras corriendo. Cuando yo subo y bajo de las escaleras corriendo, cuando yo subo y bajo las escaleras mirando el celular, pues no estoy procurando el cuidado integral de mi salud. Y eso es importante porque imagínate, si nos llegase a pasar algo, pues por un elemento distractor que no debería estar utilizando, pues me puede ocasionar una lesión bastante grave, inclusive hasta la muerte. Suministrar información clara y veraz y completa sobre mi estado de salud. Mi estado de salud es sumamente importante. Y cuando yo digo sumamente importante es porque si a mí el día de ayer me dijeron, oiga, tiene vértigo y maneja una motocicleta, es importante reportarlo a la empresa, porque muchas veces las empresas no saben qué es lo que le sucede a su trabajador hasta que nos llega una carta de la EPS diciendo que el trabajador tiene cierta enfermedad y un proceso médico de años en el cual tiene que ser reincorporado o reubicado en otro lugar. Y llegamos y decimos, pero si ese trabajador nos fuera dicho hace 2, 3 años, nosotros lo fuéramos reubicado y su salud no fuera desmejorado a este punto en el que está. Entonces, por eso recordemos que es una responsabilidad dentro de su contrato laboral el suministrar información clara y veraz y completa sobre su estado de salud. Cumplir las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que está escrito, procedimientos y demás,
debemos cumplirlos. Para eso son las normas y los reglamentos. Es que a mí no me gusta usar botas, pero si usted está en una obra de construcción, si usted está brindando ese servicio, es su deber es usarlas. Y para eso está la entrega y los reglamentos y las normas dentro del sistema de gestión. Participar en todas las actividades de capacitación, se hace todas las metodologías necesarias para que todos participen en estas capacitaciones dentro de sus responsabilidades. Participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Informar oportunamente al empleador pero yo no puedo quedarme con que existe el peligro y no hago absolutamente nada. Entonces recordemos que también está dentro de unas responsabilidades. Esto está determinado en el decreto 1072 del 2015, pues en el artículo que nos indican en este momento en la imagen. Ahora sí vamos a iniciar con la identificación del peligro y del riesgo. Y para esto es algo importante. Nosotros, todos los que estamos en este momento viendo esta capacitación, tenemos a nuestro lado, sea una silla, sea una pared, sea el piso donde de pronto estoy parado, y todo lo que yo tengo a mi lado es una fuente o una situación con un potencial a causarme a mí algún daño, y ese es el peligro. Todo lo que nosotros tenemos alrededor es un peligro porque tiene un potencial a causarme a mí algún daño. Y es esa fuente en el cual usted llega y dice, por ejemplo, va manejando su motocicleta y ve un hueco en la mitad de la carretera y dice, ¿qué peligro? Ese hueco. Eso es un peligro, me puede causar algún daño. Y es cuando usted llega y dice, bueno, vamos a identificar los peligros. Tenemos en la fuente, por ejemplo, el montacargas. El peligro es el montacargas. ¿Qué sería el acto inseguro? Operar sin conocimiento. Entonces, inmediatamente, el trabajador que manipula el montacargas, que sabemos que es un peligro, opera sin conocimiento, pues sabemos que va a aumentar esa probabilidad de que me llegue a accidentar. Que no asegure la carga, como lo vemos en la imagen, estar ubicado en las líneas de operación del equipo, no usar los elementos de protección, comer en sitios de trabajo. Situaciones de condiciones peligrosas, pisos inclinados, ausencia de señalización. Con lo que yo acabé de decir, que decía que si el trabajador no tiene conocimiento y aún así manipula el montacargas, estamos hablando del riesgo. El riesgo es la combinación de esta probabilidad. ¿Qué tan probable es que ese montacargas que está conduciéndose por una persona que no sabe conducirlo me llegue a hacer algún daño a mí como trabajador que voy caminando por el lugar? Entonces, en ese orden de ideas, muy probablemente va a ser muy alto o extremo, porque el trabajador no tiene ni idea cómo manipularlo y me puede llegar a accidentar. El nivel de riesgo no es para todos igual, porque si yo tengo mi trabajador que manipula el montacargas y evidentemente yo llego y digo, él sabe hacerlo, está certificado, conoce, pues inmediatamente el nivel de riesgo va a empezar a disminuir. El riesgo, hacer la combinación de esa probabilidad, se da por muchos sucesos. Uno, ejemplo, el autocuidado que usted tenga en su lugar de trabajo. Como decía el compañero al principio, el caminar es una actividad que yo ya hago por cuenta propia sin ni siquiera pensarlo, porque es una actividad propia de mi cuerpo. Como yo ya lo hago de esa forma, nosotros muchas veces no percibimos el riesgo, y al no percibirlo, pues yo inmediatamente genero el aumento de esta probabilidad. Y hay que tener en cuenta esto porque van factores relacionados como la señalización. Si no hay señalización en el lugar o si la señalización es confusa, pues el nivel de riesgo va a aumentar. Si yo no sé manipular la máquina, pues el nivel de riesgo va a aumentar. Si el piso está mojado, el nivel de riesgo va a aumentar. Entonces, para que nos quede un poquito más claro en este tema, vamos a imaginarnos en este momento como si estuviésemos en el mar y nosotros estamos en la arena. Y a lo lejos vemos en el mar un tiburón.
ese tiburón que yo veo a lo lejos es el peligro. El peligro está allá y sabemos que si yo llego a nadar, tengo probabilidad de que me muerda, pero yo estoy en la arena, entonces no me va a pasar absolutamente nada. Al cabo de una hora usted dice, no, el tiburón está bastante lejos. Ingresa a nadar. Al ingresar a nadar es cuando hablamos del riesgo. Y usted se dio cuenta que el tiburón no estaba tan lejos y lo mordió. Entonces, esa es la diferencia entre un peligro y un riesgo. Por eso los peligros se identifican y los riesgos se miden. Y esta medición va a la mano de ustedes. Y es importante que los peligros que encontremos en nuestro lugar de trabajo los aprendamos a identificar. ¿Cómo se identifica esto? Hay que ser, cuando eso que lo que yo les decía al principio, tener ese ojo de águila, tener ese que usted llegue y diga, esto me puede pasar si yo veo unos cables en el suelo y están cortados. Si yo voy pasando y hay un posta y el cable está suelto, entonces precisamente usted tiene esa parte, ese ojo de águila en el cual identifica ese peligro y debe reportarlo a su jefe inmediato. Vamos a ver unas imágenes y vamos a identificar esto que sería un riesgo. El riesgo porque recordemos que ya la persona o el vehículo en este caso interactuó con el peligro. El peligro era el hueco muy probablemente pequeño o grande que el vehículo cayó. Y aquí quiero traerles algo a colación. No siempre la culpa es del trabajador, porque en esta imagen vemos algo que el conductor muy probablemente no pudo haber evitado ese accidente. Muchas veces suceden cosas dentro de los ambientes laborales que por X o Y razón se me accidenta el trabajador y no tiene que ser culpa suya, no, pueden suceder que está lloviendo precisamente en ese momento y empezó a llover muy, muy fuerte. Yo iba pasando de donde tengo la caseta hacia el lugar donde hay un techo y en ese momento cayó un rayo y me cayó encima. Ejemplo, ¿sí? Entre otras situaciones que me pueda llegar a pasar. ¿Pude haber evitado que me caiga el rayo a mí encima? No, son efectos de fenómenos naturales que yo no pude haber evitado, pero de igual forma me accidenté. Pero hay cosas que sí podemos evitar. El hablar por celular cuando voy en las escaleras, el correr, ¿sí? Cuando estoy haciendo una actividad. El que si yo veo que hay una caja y hay un pasillo seguro, pues yo me paso al pasillo seguro y transito por mi pasillo seguro y no por donde están las cajas, las herramientas y todo, porque me puedo tropezar y me puedo caer. Tenemos este que es un hueco y este sí sería un peligro. El peligro, que es como el que estamos viendo, no tenemos ninguna interacción de absolutamente nadie, pero este peligro le pasa algo, no está señalizado. Entonces, hay mucha probabilidad de que alguno de estos chicos que tengamos aquí al lado se me llegue a caer. Entonces, es importante, los peligros muchas veces no se pueden eliminar. ¿Cómo elimino yo las escaleras? No lo puedo hacer porque yo necesito subir al segundo piso. Entonces, ¿qué debo hacer? Colocarle una baranda a la escalera, un antideslizante, una buena iluminación para que cuando subamos no nos vayamos a caer. Y vamos a hacer una pequeña actividad de identificación de la ruleta de identificación de peligros y riesgos. Yo voy a pasar y vamos a ver varias imágenes en el cual vamos a identificar en conjunto si es un peligro o si es un riesgo. Un momento. Bueno, ahí estamos viendo que ya está girando y encontramos la banana. La banana sola en sí, la que está en este momento señalando, sería un peligro porque no tenemos la interacción del mismo. Vuelve a salir la banana. Aquí está la banana, que buen ejemplo que salió, pero la chica ya está cayendo, entonces en ese sería un riesgo porque ya está interactuando con este peligro. Y vamos a hacer uno último, salió el mismo. Y acá tenemos al chico con que se está electrocutando, sería el riesgo. Tenemos el peligro de electrofusión o electricidad en este caso y el riesgo de electrofusión, que es lo que le está pasando
al señor que está haciendo esa actividad. Entonces, en este orden de ideas ya sabemos identificar cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos en nuestro lugar de trabajo. Cuando nosotros vayamos transitando hay que ser lógicos. Si yo veo que eso me puede ocasionar algún daño, ya sabemos que es un peligro y debo reportarlo. Ahora vamos a hablar de actos y condiciones inseguras. Y aquí va algo que es la seguridad comportamental. La seguridad comportamental es sumamente importante porque los actos y las condiciones inseguras son cosas que suceden en los ambientes laborales, pero muchas personas no lo reportan. Muchas personas hacen como si no existieran y se acostumbran tanto a la condición insegura que generan actos inseguros. Y en esa está la observación. La observación siempre, usted llegue, como yo les decía, el peligro. Entonces sabemos que esa pared está que se cae y aún así yo no he dicho nada y es el lugar donde yo estoy haciendo mi actividad, que se puede ocasionar un incidente. El incidente se debe reportar. Y recordemos qué pasa con los incidentes de trabajo. El incidente me ayuda a que otro compañero o usted mismo no se me accidente. Porque muchas veces nosotros nos llega a pasar algo. Voy, por ejemplo, caminando, ay, y casi me caigo, pero no me caí. Entonces, cuando casi me caigo, inmediatamente yo dije, no, no pasa absolutamente nada. Y nos dimos cuenta que era que las escaleras le faltaban antideslizantes. Pero eso como a mí no me pasó nada, pues no importa. Entonces yo no dije y pum, mi compañero del turno de la noche sí se cayó. Entonces hay que, por favor, tener el hábito del reporte del incidente. Y esto nos da lesiones graves, lesiones leves o daños a la propiedad, que es lo que nosotros no queremos llegar. ¿Qué es un acto inseguro? Como lo estamos viendo en la imagen facilito, una persona con unos auriculares escribiendo, caminando. Eso es un acto inseguro, donde es el que realiza el trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. Mayra, pero es que yo no me demoro casi nada haciendo eso. No, es preferiblemente que usted se me demore 5 minutos. Eso como cuando decimos en seguridad vial. Se demora usted un poquito más pasando el puente, pero está completamente seguro. No genera esos actos inseguros que me puede ocasionar fácilmente un accidente de trabajo. Es importante, hay que tener eso presente. No debemos hacer actos inseguros. Si yo veo que eso me va a generar un daño, no lo voy a hacer. Y tenemos todas las condiciones inseguras que es importante que ustedes las reporten. Algo que pasa mucho, por ejemplo, en los sectores de edificios, de conjuntos residenciales, es que las personas colocan materas en sus balcones. Las materas, pues cuando pasa el aire, si son muy pequeñas, si no pesan mucho, pues las materas salen volando y pueden caerle en la cabeza a alguno de ustedes o a otras personas que de pronto van transitando por ese lugar. Esas son condiciones inseguras. Es una condición insegura que reporta mucho cuando tenemos estos conjuntos residenciales y debemos reportarlo para decirle e indicarle a la administración del lugar. Si nosotros no reportamos, no podemos hacer cambios y no estamos previniendo estos accidentes que estamos hablando anteriormente. Y aquí vamos a ver algo porque recordemos que yo no puedo pensar solo en mí, sino tengo que pensar también en mis compañeros. Vamos a ver un pequeño video en relación a ese tema. Okay. Y acabamos de ver que era muy fácil decirle, oye, ten cuidado porque mira lo que está sucediendo. Yo estoy haciendo una actividad, abrí y ella está de espalda. Entonces, oye, ten cuidado. Ah, bueno, ella inmediatamente se percata y sabe. Pero muchas veces se nos olvida esto. Se nos olvida que mi compañero también le puede ocasionar daño lo que yo haga, lo que yo esté haciendo. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Y vamos a ver este otro video, donde un elemento distractor tan grande como lo que es el celular. El celular es un elemento que nos distrae tanto, al momento de utilizarlo perdemos el sentido del peligro y este es el que nos ocasiona que nos lleguemos a accidentar muy fácilmente. Entonces vamos a ver el siguiente video.
Y el chico cayó en el hueco. Entonces ahí es donde vimos, el lugar estaba señalizado, sí, Mayra, pero ¿qué pasa? Estaba chateando. Cuando nosotros hablamos por teléfono, tenemos la tendencia a caminar, tenemos la tendencia a mover una parte del cuerpo. Si de pronto somos de esas personas que definitivamente no nos podemos quedar quietos, por favor nos quedamos sentaditos y hablamos por teléfono. Pero no iniciemos a caminar porque es que dicen, no, es que solo voy hablando por teléfono, no chateando, Mayra. Aunque sea hablando por teléfono, usted pierde el sentido del peligro. Les voy a contar rápidamente aquí una historia. Un señor en un conjunto residencial estaban arreglando la piscina y estaba cercada, estaba con la señalización y todo el tema. Él iba hablando por teléfono y el señor levantó la pierna, pasó la señalización, la cinta amarilla, siguió de largo y cayó en un hueco que había al lado de la piscina. Iba hablando por teléfono, no iba chateando. Y cuando se dio cuenta cayó y dijo, no sé ni cómo llegué acá. O sea, perdemos precisamente la percepción del peligro y es cuando nosotros tenemos que tener esto presente porque ¿qué puede pasar si yo estoy haciendo una actividad sensible? Si estoy haciendo una actividad como hacer una ronda, yo no puedo ir chateando por teléfono haciendo una ronda. Entonces es importante a la hora de nosotros también hacer el tránsito seguro. Casi alrededor del 65% de los accidentes están relacionados con el trabajador y el 90% de los accidentes son causas o acciones humanas. ¿Y esto qué pasa? En el cual está el exceso de confianza. El exceso de confianza entre yo más años llevo en esto, pues yo sé muchísimo más y se me va a hacer más fácil hacer las cosas, pero también muchas veces se me van a volver a hacer más inseguras. Y es importante que tengamos esto claro, porque es algo que yo debo tener en cuenta. Muchas veces el trabajador genera el riesgo. Si yo sé hacer la actividad bien, ¿por qué la estoy haciendo de forma incorrecta? Si yo sé que yo voy a utilizar botas, ¿por qué entonces voy en tenis? Si yo sé que tengo que hacer de esta actividad de esta forma, ¿por qué la hago de otra forma contraria? Si yo sé que, por ejemplo, hay un procedimiento para el manejo del canino, ¿por qué no lo sigo? El procedimiento para el manejo del canino. Entonces, debemos tener esto muy presente. Que de pronto algún compañero hace algo que me ocasiona la lesión, broma, chanzas, eso también, pues hay que tenerlo también en cuenta. Condiciones inseguras o equipos, herramientas, instalaciones en mal estado que no hemos reportado, áreas de trabajo desordenadas. Y vamos a hablar de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades de tipo laboral. Recordemos que nosotros somos un cuerpo que no solamente es físico, sino también está el mental y sobre todo también el social. Somos una sola persona en el cual garantizamos que todo de usted esté completamente sano. El completo estado de bienestar es sumamente indispensable y es a lo que nosotros queremos llegar, que cada uno de ustedes no le suceda absolutamente nada en su labor que me ocasione pues un accidente o una enfermedad de tipo laboral. ¿Qué es un accidente de trabajo? Entonces, el accidente de trabajo, primero que todo, está determinado en la ley 1562 del 2012, en el artículo 3, y nos dice que es un suceso repentino. Eso quiere decir que mi trabajador no quiere accidentarse. En cualquier momento nos puede pasar. Importante, debe estar dentro del horario o el turno de trabajo. Entonces, si yo tengo un turno establecido y un lugar establecido, mi accidente de trabajo tiene que ser ahí, no debe ser en otro horario o en otro lugar, a menos de que de pronto sea por orden directa del jefe inmediato. Y es importante que tengan en cuenta que este es que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Causa el ambiente laboral en el que yo estoy me puede llegar a accidentar. Ejemplo, yo estoy tomándome un tinto, ¿sí? En el cual estamos en una capacitación y nos dieron un refrigerio.
y eso me dieron un tinto. Yo me estaba tomando el tinto y ¡pum! Me quemé. Entonces, inmediatamente sería un accidente de trabajo. Pero también puede ser por ocasión directamente la labor que yo estoy contratado. Voy haciendo una ronda de trabajo y dentro de esta ronda de trabajo yo me tropecé por las escaleras y me caí. También sería accidente de trabajo. Importante, los accidentes de trabajo se deben reportar de forma inmediata. No vamos a esperar 2 horas, 5 horas, 10 horas, no, de forma inmediata. Revisamos que la persona esté bien, pero debe hacerse de forma inmediata al jefe inmediato que ustedes cada uno tenga. ¿Qué más nos dice que es accidente? Que produzca en el trabajar una lesión física. Siempre debe presentarse una lesión física, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Si no se presenta una lesión física al trabajador, no sería accidente de trabajo, sería un incidente de trabajo. Y el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, si yo tengo orden directa de mi jefe inmediato, pues inmediatamente esto sería accidente de trabajo, aún fuera del lugar de trabajo, aún fuera de las horas de trabajo. También cuando el transporte lo suministra el empleador, cuando el transporte me lo dé el empleador, es decir, me recoja en un lugar y me lleve hasta mi lugar de trabajo, sería accidente de trabajo. De lo contrario, lo que me pase de la casa al trabajo o del trabajo a la casa no sería accidente laboral. Ocurrido durante el ejercicio de la función sindical. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, si somos sindicalizados, todo lo que me suceda en función sindical sería accidente de trabajo. Y el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, formativas, culturales, a nombre propio de la empresa. Este debe ser a nombre propio de la empresa. No es que aquí nos reunimos los 5 y vamos a hacer una actividad de ir a salir. No, debemos estar a nombre propio de la empresa. Entonces vamos a ver este pequeño video. Un momento, por favor. Fue un incidente laboral. Eso casi pasa. Y ahí sí fue un accidente de trabajo. Entonces, en ese video quedó más que explicado qué es un incidente y qué es un accidente. El accidente es ese que produce una lesión física sobre el cuerpo del trabajador. Entonces, en el evento que acabamos de nombrar, como lo acabamos de decir, pero debe presentar una lesión física sobre el cuerpo del trabajador. Y el incidente de trabajo, como lo indicaba el video y la imagen, la resolución 1401 del 2007, nos indica que es este que aconteció, como lo vimos en el video, pero no tuvo lesión física sobre el cuerpo del trabajador. Casi le pasa, y si se fuera podido prevenir, entonces nosotros reportamos el incidente, se coloca la señalización y prevenimos de que esa misma persona u otras personas se lleguen a accidentar. Y esa es la importancia de que se reporte precisamente los incidentes de trabajo. Consecuencias como la podemos ver, fracturas, contusiones, esguinces e inclusive hasta la muerte.
Pero también tenemos las enfermedades laborales. ¿Qué me dice la enfermedad laboral? En el artículo 4 de la ley 1562 del 2012 me dice que es esta enfermedad laboral aquella que se contrae como resultado de una exposición de un factor de riesgo inherente. Ya sabemos cuáles son los riesgos. Entonces me dice exposición. ¿Eso qué quiere decir? Que no quiere que yo voy 5 meses, estoy siendo 5 meses trabajando en una actividad donde debo abrir y cerrar un portón y me empezó a doler el hombro. Eso no sucede porque usted tiene que tener una exposición continua por mucho tiempo a ese peligro para que usted tenga una enfermedad de tipo laboral. Y es importante que eso tenga en cuenta porque a veces el trabajador llega y nos dice, no, es que estoy enfermo laboralmente. Venga, espere. Para usted estar seguro que tiene una enfermedad laboral, debe estar diagnosticado como una enfermedad laboral. Bueno, Mayra, y a mí me está empezando a doler mucho la muñeca y yo hago actividad de escribir en un computador, ejemplo. Entonces, yo lo que les vamos a decir es vaya a su EPS. ¿Por qué mi EPS? Porque es el primer filtro que yo debo hacer cuando creo que tengo una enfermedad laboral. La enfermedad laboral está en un proceso más o menos para que se diagnostique en alrededor de 2 años, en el cual su médico de la EPS le va a solicitar cita con el médico laboral de la EPS para empezar su proceso médico. Una vez sea calificada como enfermedad laboral, la ARL inicia a generarle tratamiento médico y pago de prestaciones asistenciales y económicas en caso tal de que llegue a necesitarlos. Pero el primer respondiente siempre va a ser la EPS de cada uno de ustedes. ¿Qué consecuencias me pueden dejar las enfermedades laborales, físicas, productivas, psicológicas? Y pues, además de que nos indemnicen y nos den dinero, yo siempre digo que no hay nada que usted pueda mejor o beneficiarle que ser productivo. Entonces hay que tener eso también muy presente. Entre yo más productivo sea, muchísimo mejor. Vamos a hablar rápidamente de unas normas de seguridad que están basadas en la resolución 2400 del 79 que nos dijo nuestro compañero al principio, que es tener en cuenta que los pisos en el lugar donde yo transite deben ser pisos en buen estado, si están en mal estado son condiciones peligrosas y debo reportarlos, que la iluminación sea adecuada, si yo necesito una linterna en mi lugar de trabajo debo informarlo, por favor. Esto también me ayuda a evitar accidentes, que las escaleras deben tener un pasamanos. Ya dimos cuáles son las recomendaciones para poder transitar por una escalera adecuadamente. Zonas de almacenamiento, que si yo veo que hay objetos que me pueden caer en la cabeza, debo solicitar un casco, porque si estoy en una actividad donde es una bodega y debo hacer una ronda y me puede caer algo en la cabeza, debo solicitarlo y es importante que lo tengan en cuenta. El orden y el aseo en su lugar de trabajo nos ayuda a evitar accidentes. Y esto al generarse todo como cuando usted llega y dice, no, a mí me gusta que mi casa esté ordenada, recuerde que también su lugar de trabajo es un lugar donde usted pasa un tiempo en el cual también queremos que esté organizado y más que todo nos ayuda a tener espacios adecuados y a evitar que se me llegue a caer, tropezar, golpear y por ende accidentar. Entonces aquí vamos a ver un pequeño video sobre el tema del orden y el aseo. Un poco más lento el video. Y nos damos cuenta que hay una silla, al momento de ella caminar se tropieza y cae. Entonces, facilito. Es muy importante que si yo sé que yo voy a ir con mis manos ocupadas, pues tengo que tener presente que voy a mirar los lugares donde tengo que transitar si hay algo que me pueda llegar a tropezar y me pueda llegar a caer. El orden y el aseo nos ayuda a evitar accidentes.
Entonces ahí vimos que puede pasar cuando nosotros no tenemos un lugar ordenado. Recordemos el tipo de señalización en prevención, obligatorias, prohibición, información, señales de limitación de zonas. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta cuando vemos azules y vemos que uso obligatorio de elementos de protección personal es porque debo utilizarlos. Sí, es porque me están diciendo. Si yo veo una amarilla que me dice que hay riesgos eléctricos porque tengo la posibilidad de electrocutarme. Sigamos las señalizaciones en cualquier lugar donde nosotros estemos ubicados. Y ahí vemos a cuáles hacemos referencia. Medidas de prevención y control. ¿Cómo vemos el riesgo nosotros en nuestro entorno? Desde la parte operacional y comportamental, como lo estábamos hablando anteriormente. Y es por esto que los documentos, cronogramas de mantenimiento, procedimientos, instructivos, nos ayudan a que ustedes por medio de esta documentación sigan adecuadamente las actividades con el fin de mitigar la posibilidad de que nos llegue a pasar algo. Las inspecciones a estas condiciones locativas, a las máquinas y las herramientas, a todas estas acciones que ustedes hacen, nos ayuda a identificar y a generar que si tenemos algo por corregir, lo hagamos de una manera muy pronta. Y los planes de formación, como las inducciones, capacitaciones que estamos haciendo, nos garantiza que cada uno de ustedes genere el compromiso de estar reportando, identificando con el fin de que no se me lleguen a accidentar. Recordemos siempre que al momento de que yo voy a subirme a algún vehículo, que yo voy a transitar, que yo voy a estar en una zona, pues debo utilizar siempre el sistema de los 3 puntos de contacto. ¿Cómo son 3 puntos de contacto? Como lo estoy viendo en la imagen, mis 2 manos y un pie. Al bajar, al subir las escaleras, ¿eso qué quiere decir, Maya? ¿No puedo ir con las manos ocupadas? No, no puedes ir con las manos ocupadas porque si mi cuerpo se cae, lo primero que va a reaccionar son sus manos y las tiene ocupadas. Entonces, siempre hay que tener esto muy presente. Entre otras acciones que debemos tener en cuenta. Conserve despejado y limpio el suelo en zonas de paso y de trabajo. Si yo veo que hay unas cajas que no deberían estar ahí, a mí no se me quita nada por correrlas. Es que eso no las puse yo. No, pero es que las puso de pronto el compañero, él se fue y las dejó ahí, pero puede alguien pasar y caerse. Evite dejar a nivel del suelo cables, ¿sí? Porque esto nos puede también llegar a tropezar y a caer. Preste atención a las condiciones del piso. Si hay humedad, coloco la señalización de peligro de caída. Respete las señales de advertencia y de precaución. Siempre transitar con calzado, plano en su preferencia, por favor. Utilizar siempre los pasamanos y si utilizamos lentes, por favor, hay que utilizarlos. No me los voy a quitar para poder transitar por el lugar si necesito anteojos. Y aquí vamos a ver otro video que es de una caída por las escaleras. Y la chica cayó. ¿Nos puede pasar a cualquiera? Sí, yo diría que la mayoría de nosotros nos hemos caído en algún momento y es importante que tengamos en cuenta porque las caídas nos producen lesiones incapacitantes bastante graves. Entonces, evitemos, tengamos mucho cuidado a la hora de caminar. Los tacones, lógicamente, en las chicas nos aumenta la posibilidad de caída. El tener las manos metidas en los bolsillos, el tener muchas cosas en las manos, el ir inclusive hablando con el compañero y recochando me puede también aumentar la posibilidad de caída. Entonces, eviten llevar muchas cosas en las manos y evite, por favor, el uso del celular. Y para que terminemos, vamos a identificar unas condiciones y unos actos inseguros. Entonces, en esta imagen encontramos muchos actos y muchas condiciones inseguras. Ejemplo, escaleras. Muchas veces, porque te quería traer esta imagen, porque muchas veces existen condiciones inseguras, como el chico que va subiendo con la escalera con el bulto, que sabemos que la escalera es una condición insegura, y aún así subimos. Al subir,
inmediatamente está haciendo un acto inseguro. Entonces, si usted ve esa condición insegura, ¿por qué interactúa con ese peligro que no tiene ningún control? Entonces, no, Mayra, es que me toca. Venga, pero es que en serio me toca, o es que usted está diciendo que no, es que le toca, y va y le preguntó al jefe inmediato, no, pero él nunca me ha reportado. Él nunca me había dicho que eso pasaba en su puesto de trabajo. Entonces, chicos, la invitación del día de hoy es al reporte y recordarle siempre que en toda la multiplicidad de sucesos, usted siempre va a ser el afectado. Y como trabajador tratamos siempre de cuidarlo y de protegerlo con el fin de evitar pues que se llegue a accidentar y a enfermar. Y muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Mayra, muchísimas gracias por toda la información que nos compartió. Bueno, ya con esto nos despedimos. Gracias a todos los compañeros y esperamos que los conocimientos que adquirimos el día de hoy los implementemos en el desarrollo de nuestras funciones de manera segura. Recuerden que la responsabilidad de conservar la salud y la prevención de las enfermedades es una responsabilidad que no se puede derogar, una responsabilidad que le corresponde a cada uno de nosotros. Y ya pues para finalizar, les recuerdo a todo el personal que deben realizar la evaluación de los temas que acabamos de ver. Esa evaluación se las enviaremos a cada uno de ustedes por medio de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos dedicaron y esperamos que se encuentren muy bien y que estén muy bien todos. Hasta la próxima.